Yo quiero leer una porción bíblica en el libro de Números, capítulo 21. Números 21. Vamos a leer los versículos del 4 al 9. Y vamos a hacerlo de manera antifonal. Y quiero invitar a la pastora, venga por acá, pastora, por favor, para que leamos esta porción bíblica. Bendito sea el Señor. Repito la cita, Números 21, versículos 4 al 9 inclusive. La hermosa palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Subir de Egipto para que muramos en este desierto, pues no hay pan ni agua, nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. El pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Todos. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía, alguno miraba a la serpiente de bronce y vivía. Gloria a Dios. Señor, añada bendición a su palabra. Gracias, Señor, te damos. Gracias por tu palabra santa, Señor. Oh, Maestro, tú la has puesto en la mente y el corazón de nuestro pastor. Te pedimos, Señor, que tú nos hables a cada uno de nosotros en esta hora, a través de ella y a través de tu siervo. Que tu palabra, Señor, salga y sea glorificada. Y que tu palabra llegue, Señor, a lo más profundo de nuestros corazones. Que podamos entenderla y que podamos ponerla en práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, hermanos. En este hermoso día queremos predicar por algunos minutos con el tema: la desobediencia trae sus consecuencias. La desobediencia trae sus consecuencias. Quiero abrir un paréntesis para hacer mención del hermoso culto que anoche tuvimos, dirigido por nuestros adolescentes. La verdad que en esta iglesia hay talento. Talento en el presente y talento en el futuro. Así lo creemos, porque el culto que anoche se desarrolló en este lugar fue un culto glorioso. Nobles predicadores, estrenándose por cierto, lo hicieron de manera muy inspirada, con una exposición muy certera, y la verdad que hubo mucha edificación, y damos gracias a Dios por eso. Pero no solo fueron los predicadores los que cantaron, alabaron al Señor,
los que hicieron la conducción del culto. La verdad es que le dije a la hermana Wendy, que es quien dirige a los adolescentes, que en los adolescentes hay mucho presente y también mucho futuro. Y sabemos que el Señor seguirá haciendo prodigios y maravillas. Y debemos apoyar más a nuestros adolescentes. Debemos apoyarlos más. Y es que los adolescentes no desplazan a nadie. Nadie desplaza a nadie. Dios usa a cada quien en su momento y como Él quiere. Bendito sea el Señor. Como enunciamos, la desobediencia trae sus consecuencias. Qué bueno cuando vamos al registro bíblico y el pueblo sufre por su comportamiento, pero Dios tiene siempre la medicina. Dios siempre tiene la medicina certera. Y creo que no pudo haber una analogía mejor o mayor para dar respuesta al pueblo cuando éste acudió a Moisés buscando ayuda, buscando socorro. Y digo de la analogía o la comparación o simbolismo propiamente. Una serpiente de metal en un asta, símbolo perfecto de la crucifixión de Jesucristo. Y es que en la introducción de este mensaje, después del título, quiero hacer mención de un pasaje, de un versículo bíblico en Primera de Juan 1:7, que dice: la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. A propósito de la sangre de Cristo, a propósito que solo ella limpia de todo pecado, hace muchos años escuché al reverendo Luis M. Ortiz, fundador de la obra del Movimiento Misionero Mundial, hacer referencia de un episodio impactante, muy interesante y con resultados trascendentes. Una joven, preparándose para casarse, había apartado, arrendado, contratado, alquilado el espacio donde iba a vivir con su esposo después de casarse. Llevó a alguien para darle los toques finales al apartamento. La muchacha decidió irle a dar vuelta a su apartamento y el trabajo que estaba haciendo el caballero. Cuando llegó al apartamento, saludó al caballero. Este estaba pintando el área y parece que Satanás lo impregnó, lo invadió y quiso abusar de la joven. Marchó hacia ella, cerca de la puerta. Ella se quedó paralizada, pero su mente no estaba paralizada. Su corazón tampoco estaba paralizado. Y es que ella confiaba plenamente en el Señor. Servía al Señor de corazón. Servía al Señor con firmeza. Servía al Señor con integridad. Servía al Señor con devoción sincera. Y cuando el caballero ya está próximo a ella, ella irrumpió y dijo: la sangre de Jesucristo me cubra. Hermanos, qué poderosa es la sangre de Cristo. En ese momento se paró súbitamente el caballero,
comenzó a temblar y también a gritar. También a gritar. Porque permítanme decirles que él dijo: no puedo ver la sangre, porque la muchacha quedó envuelta completamente en la sangre de Jesucristo. Así lo pidió. El Señor la escuchó y también le respondió. Y es que cuando se clama al Señor con confianza, con seguridad, el Señor responde, y responde a sus siervos y siervas fieles. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Dios es maravilloso, hermanos. Ciertamente, hermanos, hay creyentes que viven sobre tierra movediza. Cuando se vive en tierra movediza no hay firmeza. Cuando se vive en tierra movediza no hay confianza, no hay seguridad. Cuando se vive en tierra movediza se puede sumergir, se puede ahogar, se puede sucumbir. Pero hay creyentes, reitero, que viven en tierra movediza. Y cuando hablo de tierra movediza, es la forma voluble, cambiante, que hoy están muy firmes alabando a Dios y mañana son un caos espiritual. Y eso es lamentable. Por lo tanto, no se puede vivir en tierra movediza. Hay creyentes que viven tambaleándose, hermanos. Hay creyentes que reniegan del Señor por experiencias duras, por pruebas muy fuertes. Reniegan del Señor. Y hay otros que reniegan del Señor por cosas ligeras, baladíes, sin mucha significación. Y recuerdo una hermana muy fogosa, por cierto, en el ayer distante, allá en la central, que de buenas a primeras se retiró de la iglesia y cambió al Señor. Y de buenas a primeras se disfrazó, totalmente transformada. Y alguien le preguntó: ¿qué pasó? ¿Hoy por qué dejaste al Señor? Es que yo en el evangelio pasé mucha hambre. Es que cuando no se confía en las promesas del Señor, se pasa mucha hambre y mucho más. Y es que no hay un sitio mejor, hermanos, que el remanso que representa la casa de Dios. No hay un sitio mejor que la cobertura del Señor y de su Espíritu. No hay un sitio mejor cuando usted siente la satisfacción plena de servir al Señor con confianza y con seguridad, sabiendo que cuando usted ora el Señor lo escucha o la escucha, sabiendo que cuando usted le pide al Señor algo en especial o específico, el Señor le responde. Bendito sea Dios. Bendito sea el Señor. Y hay personas así, de esa manera, creyentes tambaleantes. Y ahora tengo que repetir a propósito una palabra que usé el viernes en el mensaje mientras lo desarrollaba. Hay creyentes que son veletas. Veletas, reitero. Sí. Son personas que no tienen firmeza, son tránsfugas, que se mueven de iglesia en iglesia, que su fe la niegan y hasta la cambalachean o hacen cambalache por un plato de lentejas. Hay personas que persiguen objetos propiamente, negando del Señor. Al Señor se mantiene y se vive con firmeza, sabiendo que el Señor es inamovible, sabiendo que el Señor no cambia, sabiendo que el Señor es firme, que el Señor es fiel,
que el Señor promete y cumple. Bendito sea el Señor. Sí, son tránsfugas, esa es la verdad, son volubles, son cambiantes, son inestables, creyentes inestables. Los hay y yo los he conocido y los conozco. Un hermano que hace muchos años conocimos, venía de otra iglesia, no sé si de 2 o 3 más adicionales, pero por lo menos venía de otra iglesia. Y posterior a esa fecha ha militado, no creo que menos de 12, 14 o 15 iglesias diferentes, de diferentes denominaciones e iglesias independientes. Un creyente así no es confiable. Un creyente así es variable. Un creyente así no confía en el Señor. Un creyente así no se puede confiar en Él. Gloria a Dios. Porque el Señor anda buscando hombres y mujeres de carácter, hombres y mujeres con firmeza, hombres y mujeres responsables, hombres y mujeres comprometidos con Él, con su iglesia, que amen al Señor y que amen la iglesia. Bendito sea Dios, gloria a Dios, gloria al Señor. Sí, son volubles, son cambiables, inestables, cambiantes, reitero, fusilánimes, son fusilánimes, livianos y livianas. No se dejan transfundir. Ustedes conocen muy bien lo que es la transfusión. No se dejan transfundir. Y para que una persona cambie, tiene que dejarse transfundir con la sangre de Jesucristo, con la sangre perfecta, con la sangre real, con la sangre que cambia, con la sangre que transforma, con la sangre que hace nacer de nuevo. Gloria a Dios. ¿Recuerdan ustedes la historia hermosa? Gloria al Señor. Cuando Nicodemo fue donde el Señor, Nicodemo era un hombre religioso, un hombre conocedor de las Escrituras, un hombre notorio en la ciudad, en el pueblo, en el centro. Era un hombre sobresaliente, era un hombre de hacerle reverencia, porque era un maestro. Eso era Nicodemo. Sin embargo, Jesús le dijo que era necesario nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Él quiso impresionar a Jesús. Él quiso impresionar a Jesús. Y saben ustedes que hay muchos creyentes que quieren impresionar al Señor. Lo quieren impresionar, hermano. Y a veces quieren impresionar también a los pastores. Sí, hay personas así. A los líderes quieren impresionarlos. A la iglesia. A la iglesia. Hay personas que llegan a esa puerta, óigame, y se dejan escuchar. Porque se hacen notorios. Pero al Señor no le agrada así. Bendito sea el Señor. ¿Recuerdan ustedes aquel fariseo que llegó al templo a orar como de costumbre? Pero oraba en voz alta, diciendo todas las cosas que él hacía. Todas las cosas que él hacía, él ayunaba. Él ayunaba. Él daba a los pobres. Él repartía. Óigame, él diezmaba. Él hacía todo lo que necesariamente había que hacer. Óigame, hermano. Y lo hacía en voz alta para ser escuchado. Dice la palabra. Esto no estaba en el libreto, pero Dios lo trajo. Bendito sea el Señor. Y la palabra dice que había un publicano en la puerta, porque él fue el incapaz de llegar hasta el altar. No, él estaba en la puerta. Y la palabra dice que el publicano se daba en el pecho. Se daba en el pecho dolido, lastimado, porque él se consideraba un verdadero pecador. Él se consideraba inmerecedor de la gracia de Dios. Sé propicio a mí, oh Dios, que soy pecador. Y la palabra dice que el publicano regresó a su casa lleno de contentamiento, porque esa oración llegó hasta donde el Señor. Gloria a Dios.
Bendito sea el Señor. Dios es bueno, hermano. Dios es bueno. Sí, hay creyentes que no se dejan transfundir. Y hay que dejarse transfundir. Porque usted tiene que recibir vitalidad. Usted tiene que recibir renovación. Usted tiene que recibir transformación. Usted tiene que recibir cambio. Y es que debe haber arrepentimiento para que esto suceda. Perdón de pecados debe haber mediante la sangre de Cristo. Y solo la sangre de Cristo redime, perdona, eleva, trasciende la sangre de Cristo y cambia las vidas. Bendito sea el Señor. Con la sangre de Jesucristo hay que ser transfundido. Su sangre, solo su sangre nos limpia de todo pecado. Gloria al Señor. Debe haber arrepentimiento, trae perdón, nuevo nacimiento. No hay enfermedad, tampoco hay vicios o adicción que la sangre de Cristo no sane. El cáncer. Yo he conocido y conozco personas que ayer sufrieron de cáncer terminal, enfermedad crítica, y el Señor los ha sanado. Bendito sea Dios. Bendito sea el Señor. Cura el cáncer, el SIDA. A los fumadores los limpia. El alcohol, los bebedores de alcohol los limpia, los purifica. Sana la sangre de Cristo la lujuria en hombres y también en mujeres. Bendito sea el Señor. Los malos deseos, los malos instintos, el juego de azar, la mentira, la falsedad, la traición, la inseguridad, la infidelidad, los malos pensamientos, la intriga, el rencor, la ansiedad, el descuido. Mira hacia arriba. Mira hacia arriba. El Cristo está crucificado o fue crucificado. Pero además de que fue crucificado, Él resucitó victorioso. Resucitó victorioso. Y a Él alabamos. A Él alabamos. A Él alabamos y adoramos. Porque no predicamos a un Cristo muerto, sino a un Cristo vivo. Vivo y de poder. Vivo y de poder. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Bendito sea Dios. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. El pueblo cansado. Así leímos. Después que vieron la maravilla del Señor proveyendo agua, caminaron. El pueblo estaba cansado. Hay que abrir los ojos. Hay que tener cuidado con el cansancio. El cansancio físico es real. El cansancio físico lo sentimos. El cansancio físico es una realidad que se vive día a día. Pero el cansancio espiritual hay que tener cuidado. Porque en el cansancio espiritual puede haber derrumbe, puede haber deslave, puede haber arrastre, puede haber catástrofe en el cansancio espiritual.
Por lo tanto, sacúdete. Sacúdete en el nombre de Jesucristo. Levántate en el nombre de Jesucristo. Arranca, arranca, clama, vocifera en voz en cuello que Cristo vive y es mi Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Qué bueno es Dios. Cansado estaba el pueblo, dice la palabra. Pero además de estar cansado, consideraron que no era suficiente, sino lanzaron epítetos contra el siervo de Dios que los dirigía, que los sacó de Egipto, el siervo de Dios Moisés. Epítetos, sí, pero antes de Moisés estaba Dios, estaba el Señor. ¿Por qué estaba el Señor? Porque el pueblo también blasfemó contra el Señor. El pueblo se rebeló contra Dios. Y al rebelarse contra Dios, por esa razón, la desobediencia trae sus consecuencias. A veces creemos que podemos decir lo que querramos. Uno ha escuchado. La gente a veces cree que uno no escucha, que uno no se entera. El Señor hace que uno se entere de todo. Lo que pasa es que el amor de Dios está por encima de todo. Dios tiene misericordia. El siervo, la sierva del Señor tiene misericordia. Y Dios obra en su pueblo y ama a su pueblo. Y el Señor sacó al pueblo de allá de Egipto con un propósito determinado. Para que le alabaran, para que le alabaran, para que le adoraran, para que le rindieran tributo a Él. Gloria a Dios. Y solo a Él, no a otros dioses, solo a Él. Y el pueblo se rebeló contra Dios y contra Moisés. Pero reiteramos, hay consecuencia en la desobediencia. La palabra dice que vino serpientes ardientes, feroces, muy activas en sus ataques. Y la palabra dice que mucho pueblo murió a causa de la desobediencia. Porque el Señor hizo llegar esas víboras. Las hizo llegar como respuesta al comportamiento del pueblo. No espere usted rosas cuando usted se rebela contra el Señor. No espera usted bonanza cuando usted se rebela contra los siervos del Señor. No espere usted bondad cuando usted le dice al Señor: yo te doy la espalda, ya yo no te necesito. Al Señor hay que tenerlo muy presente, porque Él es celoso. Él es celoso. Ha prometido estar con nosotros siempre y nos ama. Y nos ama, porque aún con nuestra maldad, con nuestro desequilibrio, con nuestra actitud, con nuestro comportamiento, aún así, el Señor sigue amándonos, sigue protegiéndonos, sigue guardándonos, sigue bendiciéndonos, sigue estando con nosotros, sigue proveyéndonos. Gloria a Dios. Mucho pueblo murió. Hermanos, ¿cómo le agrada al Señor cuando un rebelde, un contumaz, como dice la Biblia, óigame, se humilla delante del Señor? El pueblo se humilló. El pueblo reconoció su falta. El pueblo se acercó a Moisés y dijo con claridad la verdad absoluta: hemos pecado, hemos pecado. Ruega al Señor que tenga misericordia de nosotros. Ruega al Señor que tenga misericordia de nosotros. Y la verdad, hermanos, que Dios tuvo misericordia del pueblo. Dios tiene misericordia de nosotros. Moisés, siervo de Dios, manso como era, acorde con el Señor, imploró a Dios. Dios le dio la respuesta. Le dio la respuesta. Pero no le dijo sencillamente: voy a sanar el pueblo. Levantó el símbolo correcto.
El símbolo perfecto, la serpiente de metal en las alturas. Gloria a Dios. Pero había una condición. Así decía anoche uno de nuestros adolescentes, Jonathan Poché, que hay condiciones para recibir la bendición. Hay condiciones. La parte de nosotros tenemos que hacerla. Dios hace la suya. Y esa es una verdad completa. Es una verdad completa. A todo aquel que mire la serpiente de metal sería sano. ¿Acaso era la serpiente la que sanaba? De ninguna manera. El poder de Dios, la realidad de Jesucristo, porque solo su sangre nos limpia de todo pecado. Toda transgresión, repito, reitero, es sanada, es limpiada, es quitada mediante la sangre de Cristo. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Pero tienes que mirar. Tienes que mirar. Tienes que mirar. Aunque el resplandor sea fuerte. Porque la serpiente era ardiente. Es cierto. El resplandor puede ser fuerte. Pero la gracia del Señor está contigo. Y está contigo y es tuya también. La gracia del Señor nos cobija, nos protege. Miremos a las alturas. Miremos a las alturas. Y recibamos del Señor su gracia bienhechora, redentora, salvadora, sanadora. Óigame, hermanos, aboquémonos pues con humildad y con sencillez, entregándonos al Señor, clamando al Señor para que la sangre de Jesucristo nos limpie de toda transgresión, de toda desobediencia, porque el Señor quiere hacerlo. Dios les bendiga.